Días, amigos y amigas que nos escuchan en sus hogares, en este canal de YouTube, Educando la Comunidad, en su sesión La Salud con Usted. Hoy tenemos un invitado especial, el doctor César Vázquez, que es urólogo reconstructivo, una especialidad de esa que se necesita en el país. Y que tiene una importancia vital y necesidades para los pacientes vitales. El doctor César Vázquez, yo tengo 3 hijos que son médicos y la verdad, él no lo sabe, pero el doctor César, 2 de mis hijos me dijeron que ese doctor era un hombre que tenía talento innato. Pues no sabía que te sabía. Sí, no sabía que te Así mismo, que tenía un talento innato y que era muy inteligente, que se superaba entre los demás a lo que ellos veían. Y por eso nosotros estuvimos haciendo todas las intenciones por estar con él. El doctor, aparte del Salvador de Gautier, ahora especialista, proviene de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Como es urólogo, el doctor va a hablar de un tema de urología. Son muchos los temas necesarios de urología. Y una de las preguntas que se aflora así a flor de piel, doctor César, aparte de presentarse, la urología nada más tiene que ver con las mujeres o con el hombre, es específico del hombre. Bueno, primeramente muchas gracias, doctor, por darnos la bienvenida en su espacio. Y sí, la mayoría de personas tienen esta confusión, pero en verdad es una patología es una especialidad que puede abarcar ambos sexos. Entonces, usualmente uno ve en la consulta un gran porcentaje de hombres, pero también como las mujeres pues poseen obviamente riñón y se enferman también y tienen vejiga urinaria y uretra, pues uno también ve una gran parte de lo que a ella le pasa, como por ejemplo cuando tienen cálculos, cuando tienen infecciones de vía urinaria, cuando se les sale la orina, pues es un campo cubierto por la urología. Oh, qué bien. Doctor, y aparte de eso que usted mencionaba ahora mismo, que es para los hombres, para la mujer como para hombre, ¿qué otros síntomas? Vamos a hablar de urología en general, pero usted es reconstructivo. De urología general, ¿cuáles síntomas, cuáles problemas ustedes tratan en urología, los urólogos? Ok, pues mira, en la consulta los síntomas más frecuentes que nosotros vemos son generalmente hombres que tienen dificultad para miccionar, dígase para orinar. Vemos también dolores lumbares, que la mayoría de las personas se lo atribuyen al riñón y obviamente lo tratamos. También vemos infecciones de vías urinarias, vemos pacientes que tienen problemas de salida de orina de manera involuntaria, tanto porque le da el deseo y no le da tiempo a llegar al baño a tiempo, como cuando se ríen, cuando tosen, cuando hacen algún esfuerzo, que tienen también esta pérdida de orina. Yo diría que esos son los síntomas más frecuentes. Bien. ¿Qué diferencia, qué diferencia entre un síntoma, un signo y una precisión diagnóstica? ¿Cómo uno visualiza eso? Porque a veces uno dice, bueno, yo tengo un dolor. ¿Cómo se lee eso? ¿Cómo se digiere eso, doctor? Claro. De hecho, muchas personas cuando llegan a la consulta lo primero que hacen es que te pasen quizá los estudios. Y esto para mí es un error, porque primero tú tienes que conocer lo que el paciente siente para poder interpretar los análisis en el contexto del paciente que tú tienes. O sea, los análisis no son lo que dicen lo que tiene la persona, sino que es el propio paciente. Entonces, dependiendo de los signos y los síntomas, que esta diferencia básicamente es si uno puede o no demostrarlo, en el paciente puede ser distinto. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que está con esfuerzo miccional, que chorro talento, pero el paciente tiene 45 años, probablemente tenga problemas de próstata y sea un agrandamiento. Pero si esos mismos síntomas ocurren en un paciente de 22 años, pues el diagnóstico se vuelve estrechez. Entonces, así uno va evaluando los pacientes en el contexto de los signos y síntomas que están presentando. Y los análisis o los estudios paraclínicos, las pruebas como la sonografía y demás, se hacen para uno
vamos a decir que asegurar el diagnóstico que está presentando una persona. Pero la mayoría, la gran parte del diagnóstico se tiene conversando con la persona. Sí. Doctor, ¿cuáles son de las enfermedades que usted ha mencionado? Yo soy hombre, doctor, tengo que darle preferencia a los hombres. Claro. ¿Cuáles son o cuál sería una o la enfermedad más tormentosa, más preocupante que usted ve que ocurre en los hombres en cuanto a urología en general? Mira, lo voy a dividir en un sentido. Hay enfermedades que son muy graves, pero si nos vamos a lo común, a las personas, yo diría que el cáncer de próstata es el más preocupante. No tanto desde el punto de vista médico, porque la mayoría de los cánceres de próstata van a tener una evolución insidiosa que no va a comprometer la vida de los pacientes, porque no son cánceres que sean tan agresivos. Uno debe identificarlos y ver las características que tiene ese tumor, porque dependiendo de eso hay pacientes que no hay que hacerles nada y hay otros que sí hay que intervenirlos. Ahora, existe una preocupación general en la población que puedo decir que atormenta a la gente, y es pensar en esto del tema de la próstata o de si pudiese tener un cáncer. No solamente para el hombre, sino que muchas veces son impulsados por la pareja, o sea, por la esposa. La mayoría de los pacientes vienen diciendo que mi esposa, que está preocupada, que quiere que yo me chequee y todas esas cosas. Usualmente el cáncer de próstata no da síntomas en etapas tempranas. Por eso es un poco erróneo pensar que yo tengo el chorro, por ejemplo, lento, que estoy pujando para hacer pipí, que lo que estoy teniendo es un cáncer. No, eso más se puede asociar con el propio crecimiento benigno de la próstata. Pero la forma que uno tiene de encontrar estos pacientes que tienen cánceres de próstata es con el chequeo. No se puede prevenir el cáncer de próstata, sin embargo, cuando se encuentra temprano, el 98% de los pacientes pueden ser curados. Si usted me pregunta que cuál es la más preocupante, yo le digo que es por lo que está, ¿verdad?, en el pensamiento de las personas. Bien, amables amigos, estamos en el canal de YouTube Educando a la Comunidad, en su sección La Salud en su Hogar, hoy con el doctor César Vázquez, que es urólogo reconstructivo. Doctor, usted sabe que estamos ante la presencia de muchas personas, quizás 10, 20, 30% saben lo que es la próstata, pero otros no saben qué es la próstata. ¿Cómo es eso, la próstata? ¿Para qué sirve? ¿Dónde se lo... Defíname un poco, háblame un poquito de la próstata. En el hombre, porque la mujer no tiene próstata. Algunas. Ah, bueno. Pues mire que la próstata es una glándula anexa al aparato reproductor masculino. Tiene que ver mucho con la producción de jugo prostático, que es parte de la composición del semen. Cuando un hombre eyacula, pues este semen tiene jugo prostático, la secreción de las vesículas seminales y tiene espermatozoides que proceden de los testículos. Entonces, la próstata provee este tipo de secreción para que los espermatozoides se mantengan aquí vivos y le permita realizar su función de fecundación. Pero básicamente esa es la función que tiene. Bien, doctor, a veces, como usted termina de decir, esa mujer sí tiene próstata. Claro. La próstata tiene que ver con la producción del espermatozoide, lo que produce el gen, el ser humano. ¿O hay algún otro órgano sobreagregado? Recuerden que estamos hablando con personas que a veces nos confundimos. Claro. A ver qué usted nos dice sobre ese particular. Sí, es una pregunta importante porque me hace pensar en lo que es la vasectomía. Porque muchos pacientes tienen la confusión de que cuando uno le corta los conductos que llevan los espermatozoides, ya no van a eyacular, y no hay nada más falso que eso. Lo que pasa es que los espermatozoides, que son los que tienen la capacidad de fecundar, de producir el embarazo, se producen en los testículos y son llevados a través de una serie de conductos hacia la uretra. Entonces, una persona que se hace una vasectomía, que se corta estos conductos para no embarazar, sí puede eyacular porque todavía produce líquido de la próstata y produce líquido seminal, sin ningún tipo de diferencia con un hombre que no esté vasectomizado.
Bien, doctor, el tiempo en estos medios es un títere, es un dictador, eh, pero no podemos dejar, usted es urólogo reconstructivo. Sería bueno que usted, ¿cuántos urólogos reconstructivos hay en el país? ¿Qué es un urólogo reconstructivo? ¿Cómo se forma el urólogo reconstructivo? ¿Qué diferencia hay entre un urólogo reconstructivo? Usted resuma esa salpicada de ideas. Y un urólogo general. ¿Cuáles casos resuelve? Háblenos un poquito de eso para ir a su especialidad en específico, doctor César. Perfecto. Respondiendo, por ejemplo, lo que usted me ha preguntado, pues podemos decir que actualmente nosotros somos tres. ¿Tres en el país? Sí, recientemente. Hay también una joven que ha hecho parte del programa, que está pendiente de graduación y esto, pero ya próximamente seremos cuatro. Entonces, le puedo decir que es una subespecialidad entre la urología que es muy bonita porque trata de la reconstrucción de la vía urinaria, como su nombre lo dice. Y para eso nosotros tenemos que valernos de algunas estructuras como por ejemplo injertos y colgajos. O sea, si una persona tiene una estrechez en la vía urinaria, pues necesitamos algunos injertos como por ejemplo de la boca, de aquí adentro, que es donde más se utiliza, para volver otra vez a reconstruir el ducto por donde la persona orina. También trata básicamente de la reconstrucción de la funcionabilidad del sistema urogenital, como por ejemplo la construcción, la colocación de un esfínter artificial para que la persona pueda recobrar la continencia, la capacidad de poder retener la orina, y también inclusive la colocación de prótesis penianas para que la persona pueda recobrar la capacidad de la erección y de las relaciones sexuales. Básicamente ese sería el campo de más acción de la urología reconstructiva. Bien, el doctor César Vázquez es parte de nuestro equipo de trabajo aquí en la clínica Dr. González Binet de Herrera y está con nosotros unos 3 días brindando su servicio de salud. Doctor, cuando usted dice, me llama mucho la atención que usted dice que se toma muestra del área de la boca. Sí. Y entonces, ¿cómo es ese proceso? Y se reconstruye abajo, sí, la vía urinaria. ¿Cómo sí. es ese proceso? ¿Y por qué ocurre eso? Se oye complejo, pero la verdad que en el mundo el tejido que ha demostrado que funciona mejor a nivel de la vía urinaria para utilizarlo como injerto es el tejido bucal. Es bueno porque se toma fácil, es rápido, no deja prácticamente secuela, y la mucosa de la boca, cuando uno la toma de un sitio y la pone en otro, pues se pega o se adhiere muy bien. Eso se ha comenzado a utilizar en el 1996 y ha sido muy impulsado, de tal manera que en el día de hoy en el mundo es la mejor forma que existe para reconstruir casos complejos de patología uretral. Bien, doctor, eso significa un injerto. Muchos quizás saben lo que es un injerto, Sí. pero en este caso estamos hablando con el público en general y otros que saben sí. Sería bueno que usted le explicara a la audiencia qué es un injerto y en este caso específico de qué se trata ese injerto y cómo funciona la reactividad, o sea, cómo el rechazo, si funciona, Claro. si el porcentaje. Me hable un poquito de eso, doctor. Perfecto. Entonces vamos a un punto un poquito más técnico, pero cuando uno habla de injerto, a grosso modo está hablando de una transferencia de tejido de un sitio hacia otro que carece de vascularidad. Significa que lo que llevaba sangre a ese tejido, uno lo dejó en su sitio, sino que solamente tomó las capas superficiales. Eso lo diferencia de lo otro, que son los colgajos. También uno puede utilizar este tipo de tejido, pero con la diferencia de que estos llevan su pedículo vascular, o sea, lleva la irrigación y hay que voltearlos y hay que manejarlos con esa irrigación para que no se mueran. Cuando uno toma un injerto, uno tiene que despegarlo de su sitio, por decirlo a grosso modo, y colocarlo en otro lecho. Y hay que adherirlo muy bien porque este injerto, la primera 48 y 96 horas son fundamentales. Imagínense usted, estamos despegando un tejido, lo estamos poniendo en otro sitio.
ese tejido nuevo se va a nutrir del líquido que está en ese otro tejido nuevo las primeras 48 horas, y en las siguientes 48 horas se va a comenzar a formar vasos sanguíneos pequeños, y así es que va a terminar implantado en ese lecho. Los injertos de mucosa oral, la gran mayoría sobreviven, a menos que existan condiciones adversas, radioterapia, mucha fibrosis, un paciente, por ejemplo, que sea fumador crónico que no conviene, o inclusive que se pueda decir que sea, por ejemplo, un lecho muy malo, muy bajo en irrigación. Funcionan muy bien, no todos los pacientes van a tener éxito con este tipo de cirugía. Yo les puedo decir que está rondando entre 70 y 80%. Quiere decir que de 10 pacientes que se operan hay 7, 8 que van a estar bien, y hay 2 que probablemente necesiten otro tipo de procedimiento para poder resolver el tema del estrechizo. Gracias, doctor. Mire, doctor, usted mencionó algo ahorita que eso, particularmente a mí, me ha dado vuelta, y sigue retornando la vuelta y la intranquilidad. No es que yo sea morboso, pero usted estaba hablando de prótesis del pene. ¿Qué es eso? ¿Cómo se forma? Porque no vamos a dejarlo a lo que uno piensa así, sino que usted de manera precisa nos hable un poco de eso, y sin ser promiscuo, ¿qué significa esa situación? Claro, son conceptos muy técnicos. Sobre la erección, existe desde el principio, se puede decir que algo de morbo, pero no hay por qué, porque es una función normal del cuerpo totalmente. Y me gustaría empezar este acápite pequeño de la función eréctil diciendo que la erección de un hombre avisa cómo está su estado de salud general. Me explico. En estudios recientes se sabe que un 40% de los hombres que debutaron con disfunción eréctil, o sea que el pene no se está erectando bien, en 5 a 10 años pueden hacer un infarto al corazón, pueden hacer una trombosis del cerebro, pueden hacer una insuficiencia renal, debido a que la erección es más debida al asunto de la irrigación de la sangre. Entonces, cuando el pene no se está erectando bien, es porque la sangre no está fluyendo de manera adecuada. Eso no significa que solamente está pasando en el pene, está pasando en el cuerpo entero. Pero como el pene es un órgano muy demandante para el flujo de sangre para funcionar, entonces él sufre primero. Pero esa misma situación que está molestando al pene, está molestando las arterias del corazón, las arterias del cerebro, inclusive las arterias del riñón. Por eso muchos pacientes vienen buscando cosas en internet y viendo qué pueden hacer para mantenerse saludable o qué pueden comprar. Mira, en mi consulta yo he visto que la diferencia entre un paciente que hace ejercicio y no hace ejercicio cuando tiene 70 años es del cielo a la tierra. O sea, es una cosa increíble. Y la gente vive comprando cosas cuando creo que tiene la solución justamente ahí. El ejercicio, la dieta y el no aumento de peso para mí son los 3 pilares que pueden mantener a una persona en un buen estado de salud, lo más posible. Yendo al otro ámbito, al tema de la disfunción, pues muchos pacientes pues reciben tratamiento para la erección, que justamente lo que hace que mejore el flujo de sangre, pero cuando ya eso no funciona, cuando hay que pasar a otras cosas, pues uno puede introducir un dispositivo que va dentro del pene que puede permitir que la persona tenga erecciones. Ese dispositivo puede ser de 2 tipos. Hay una prótesis que es maleable, que es como si fuera un tubo, que es semirrígido, que uno puede manipular en el pene. Y hay otra que la gente le dice la bombita, que uno tiene un dispositivo en el escroto que lo presiona y pasa el líquido hacia los cilindros del pene y hace que el pene se erecte. Y cuando uno termina, pues vuelve otra vez, acciona la válvula y regresa otra vez el líquido, haciendo que se produzca la flacidez. Y funciona muy bien. Bien, cuando usted, que estos son temas... Son largos. Sí. Y se puede hablar, y de todo se puede hablar mucho. ¿Sí? Sí. Doctor, el tiempo se nos agotó. Son muchos temas. Después vamos a hablar de uno en específico, sí, que usted considere. Esto solamente fue una probada. Una salpicada con el doctor César Vázquez, que está con nosotros aquí en la clínica Dr. González Binet de Herrera, y esperamos que
todo salga bien, que ustedes no tengan problemas ni de los riñones, ni de la uretra, ni de impotencia, no, pero sí se necesita. El doctor está aquí con ustedes. Claro que sí. Si usted quería hacer una cuanta palabrita de despedida, doctor, este es el momento adecuado para ello. Así que en minuto 2 se despide. Bueno, pues para mí ha sido un verdadero placer y le agradezco mucho, ¿verdad?, el tiempo que usted invierte en esto, de concientizar a las personas y darnos la oportunidad de poder expresarnos, porque más allá de la consulta que es tan cerrada, a veces uno quiere llegar como a decirle estas cosas a más personas para que estén pendientes y para que puedan recibir un servicio, una atención de calidad. Así que le agradezco mucho a usted, no más bien. Muchísimas gracias, madres, amigos que nos escuchan en su canal de YouTube Educando la Comunidad, en la sesión La Salud en su Hogar, con ustedes el doctor César Vázquez, urólogo reconstructivo. En otra ocasión estaremos con ustedes. Muchísimas gracias. Bye bye. Más o menos.